Mi esposa infiel me engañó con un chico de 22 años mientras yo trabajaba para mantener la casa. Pero cuando vi los mensajes y mis hijas confesaron, preparé una venganza que arruinó todo para ella. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Carlos, tengo 52 años y soy emprendedor en el sector de la tecnología educativa. Construí mi vida desde cero. Comencé vendiendo folletos en la universidad y hoy soy dueño de una empresa con casi 5.000 empleados. Julieta, mi esposa, tiene 46 años y trabaja como gerente de recursos humanos en una empresa multinacional. Nos conocimos en la universidad y siempre pensé que éramos ese tipo raro de pareja que realmente envejece junta. Tuvimos 3 hijas maravillosas: Laura, 24 años, Isabela, 21, y Manu, 18. Durante años, fui ese chico que hacía todo por ellas. Nunca pensé que, dentro de mi propia casa, viviría la mayor humillación de mi vida. El mensaje llegó una noche cualquiera mientras todavía estaba en la oficina terminando algunos informes. Era de un número desconocido, sin foto de perfil. La persona dijo que era novia de un chico llamado Rafael, y me advirtió que estaba teniendo un romance con Julieta, del Departamento de Recursos Humanos. En ese momento pensé que era algún tipo de error o una broma estúpida. Pero parecía saber demasiado. Ella envió fechas, fotos de Instagram de eventos que coincidieron con mis viajes, incluso el nombre de una compañera de trabajo de Julieta que solo conocía porque había estado en nuestra casa a cenar años atrás. Todo sonaba terriblemente bien. Lo más devastador fue ver el nombre del lugar donde todo comenzó, un hotel en el centro de la ciudad que había reservado para una convención nacional de mi empresa. Había pasado meses organizándolo, dejando todo en manos confiables para emprender este viaje de negocios, y fue precisamente mi ausencia, planeada con tanto cuidado, la que abrió el camino para que ocurriera la traición. Fue como si, de alguna manera cruel, todo mi esfuerzo hubiera sido recompensado con una puñalada por la espalda. En los días siguientes pasé por una especie de letargo. Pretender ser normal se ha convertido en una tarea casi surrealista. Miré a Julieta y pensé, ¿cómo pudo sonreírme después de todo? ¿Cómo pudo todavía desearme buenos días? ¿Cómo pudo pedirme que recogiera el pan en la panadería los domingos? Lo que más me dolió fue la frialdad, el nivel de cálculo que requería. No fue un impulso, un error de una noche. Era un plan. Un plan construido sobre la confianza de un esposo que nunca negó nada, que siempre estuvo ahí, presente, cuidando de todo. No le dije nada a nadie en ese primer momento. Pasé días repasando mentalmente todos los viajes, todas las cenas que decía haber tenido con compañeros de la empresa, todas las reuniones a horas extrañas. Y cada recuerdo traía consigo una punzada de humillación. Me vi abrazándola en fotos familiares, celebrando cumpleaños mientras ella ya vivía otra realidad. El dolor era absurdo. Me sentí como un payaso, el último en enterarse. El tipo de hombre que, incluso con todo lo que construyó, no fue suficiente. El bucle empezó allí. Porque cuanto más investigaba, más me daba cuenta de cosas que antes había ignorado. Y lo peor estaba aún por venir. Aunque esta traición me había destrozado por dentro, no sabía que el golpe más doloroso no vendría de ella, sino de las 3 personas que más amaba en el mundo. Nunca lo olvidaré. Su nombre era Rafael. 22 años. Pasante de marketing en la empresa donde trabajaba Julieta. Cuando vi la foto del niño en Instagram, enviada por la misma mujer que me envió la denuncia, sentí una mezcla de asco e incredulidad. Parecía más joven de lo que realmente era. Tenía ese aspecto genial, siempre llevaba una gorra, una camiseta de una banda indie que probablemente ni siquiera escuchaba. Y allí estaba, con su mano en la cintura de mi esposa en una fiesta que, hasta entonces, ni siquiera sabía que había sucedido. El título decía, La mejor noche de mi vida. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Comencé a juntar las piezas. La fiesta del título había sido el mismo fin de semana que yo estaba en Sao Paulo presentando una nueva línea de productos a inversores extranjeros. Recuerdo que esa noche le envié un mensaje diciéndole que la extrañaba. Julieta respondió con un emoji de corazón y dijo que estaba agotada y se iba a dormir temprano. Ahora sé que ella debería estar con él. El contraste entre la falsa ternura de sus palabras y la cruda verdad de las imágenes me hizo vomitar en el baño de mi casa. Era como si cada detalle fuese una puñalada. Y no fue solo la traición, fue el teatro.
El celo con el que organizaba todo. Julieta me hizo una coartada. Mientras yo presentaba mi empresa a los ejecutivos en una sala llena de focos, ella se estaba desvistiendo para un chico apenas salido de la adolescencia. Esto no fue un descuido. Hacía frío. Previsión. Un plan meticulosamente calculado para encajar en los huecos de mi agenda. Me sentí como si hubiera dormido al lado de una actriz durante años, sin saber nunca el guión que estaba interpretando. Lo que más me asustó fue la edad del niño. Él era 4 años mayor que mi hija menor. Casi la misma edad que Manu. Despertó algo primario dentro de mí. No solo por el aspecto moral, sino porque me hizo ver lo lejos que estábamos Julieta y yo. ¿Cuándo empezó a verme como alguien viejo, predecible y aburrido? ¿Y cuándo empezó a mirar a chicos como el con deseo? Me sentí disgustado. Sentí que mi cama se había convertido en un lugar sucio. Y lo que es más, que yo, sin saberlo, había vivido con una mujer que tendría el coraje de hacer algo así en plena conciencia. Mentalmente revisé todas las veces que ella me dijo está bien, todas las veces que me dijo gracias por cuidarnos. Y yo, idiota, lo creí. Pensé que el desgaste propio del matrimonio era normal. Al fin y al cabo, 24 años no pasan sin cicatrices. Pero no. Estaba demasiado aburrida para resistirse a la frescura de alguien que ni siquiera sabía doblar una camisa. Yo proporcioné seguridad. Él dio emoción. Y ella eligió la emoción, incluso si eso significaba tirar a la basura toda su vida. A partir de ese momento el agujero empezó a abrirse aún más. Porque si ella había sido capaz de planear todo esto tan bien, ¿qué más me estaba ocultando? Empecé a mirar mi propia casa con sospecha. Y fue entonces cuando una verdad mucho más cruel empezó a tomar forma, todavía tímidamente, todavía en las sombras, pero ya gritando en los rincones de mi mente. ¿Lo sabían mis hijas? Seguí viviendo con Julieta otros 2 meses después del descubrimiento. No por elección, sino por inercia. Había una parte de mí que todavía intentaba comprender qué había sucedido, como si mi cerebro se negara a aceptar plenamente la realidad. Me despertaba a las 5:30 de la madrugada, iba al gimnasio, me sumergía en el trabajo y solo regresaba por la noche, exhausto. Era una forma de adormecer el dolor, mantener mi rutina como un muro, para no tener que enfrentar la destrucción emocional que me consumía por dentro. Cada rincón de la casa parecía burlarse de mí. El sofá donde veíamos películas en familia ahora era el mismo donde la imaginaba besando a ese chico. La cocina, donde ella preparaba el café mientras yo leía las noticias en mi tableta, ahora olía agrio, como si estuviera impregnada de traición. La habitación se convirtió en un campo minado. Yo me acostaba en un lado de la cama y permanecía allí, mirando al techo, mientras ella se acostaba en el otro lado, fingiendo dormir. No hubo más conmovedores, más palabras sinceras. Solo silencio y el crujido del colchón marcando la distancia entre dos desconocidos. El dolor más insoportable era la simulación. Julieta no dejaba de sonreír delante de las niñas, preguntando cómo había ido el día de cada una, e incluso me preguntaba si quería la cena de siempre. Respondería con gruñidos o fingiría estar ocupado hablando por teléfono. No es que no quisiera gritar, romperlo todo, echarla de casa. Fue que me sentí paralizado, como si mi espíritu hubiera abandonado mi cuerpo. El hombre que había sido durante 24 años, padre, esposo, proveedor, estaba muerto. Y lo que quedó fue un cuerpo funcional, programado para producir y sobrevivir. En el trabajo logré mantener las apariencias. Allí al menos todavía me respetaban. Todavía controlaba algo. Pero en los viajes en coche, en las duchas silenciosas, en los segundos antes de acostarme, me derrumbaba. En silencio. Llorar se ha convertido en un hábito solitario. Y lo peor es que nadie lo sabía. A todos los efectos, yo era el mismo Carlos de siempre. El empresario exitoso, el hombre que había amasado una fortuna y tenía una familia perfecta. La ironía del asunto me carcomía. Durante este periodo, comencé a sentirme como un extra en mi propia vida. Vi escenas de mi familia como quien ve una película antigua, con un guión que ya conozco y odio. Estuvo presente, pero ausente. Asistía a las cenas, pero era como si lo viera todo a través de un cristal grueso. Y, aún sin decir palabra alguna de lo que sabía, empecé a notar miradas intercambiadas, silencios extraños, pequeños gestos que, antes, no habría notado. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Tal vez Julieta no era la única que ocultaba secretos.
Esta posibilidad empezó a carcomerme aún más. ¿Y si supieran? ¿Qué hubiera pasado si mis propias hijas, mis niñas, por quienes sacrifiqué todo, hubieran sido cómplices de este teatro? No lo podía creer, pero las piezas estaban empezando a encajar. Simplemente no estaba preparado para descubrir lo que vendría después. No puedo explicar el momento exacto en el que me di cuenta de que había algo mal con las chicas. Tal vez fue la forma en que evitaban mirarme en la mesa, o la forma en que se quedaban en silencio cada vez que Julieta entraba en la habitación. La casa estaba impregnada de un silencio diferente. No era solo un inconveniente. Era culpa. Comencé a observar más de cerca. Los tres, cada uno a su manera, parecían llevar un peso sobre sus hombros. Hasta que un día, ya sin poder soportarlo más, llamé a Manu para hablar. Ella siempre fue la más sensible, la más conectada conmigo. Cerramos la puerta de mi oficina en casa. Todo lo que tuve que hacer fue preguntarle con calma si sabía algo para que se derrumbara. Ella cayó en mi regazo llorando, disculpándose. Ella dijo que no quería hacerme daño, que la tomó por sorpresa. Ella me contó todo. Había llegado temprano de la escuela, hacía casi 3 años, y vio a su madre besando a Rafael en el sofá de la sala. Ella se quedó en estado de shock, congelada en el umbral del pasillo. Julieta, al darse cuenta, corrió hacia ella y le rogó que no me lo dijera. Dijo que había sido un error y que papá no tiene por qué saberlo. Esas palabras me golpearon como un cuchillo. ¿Por qué lo guardó durante tanto tiempo? ¿Por qué ninguno de los tres me dijo nada? Manu explicó que, después de ese día, comenzó a tener ataques de ansiedad. Quien veía a su madre con sospecha, pero no tenía el coraje de enfrentarla. Y que, poco a poco, se fue convenciendo de que no había sido más que un episodio aislado. Pero no fue así. La relación continuó. Y lo peor es que en algún momento los otros dos también se enteraron. Y se quedaron en silencio. Igual que ella. Al día siguiente me enfrenté a Isabela y Laura. La reacción fue casi idéntica. Lloro. Culpa. Desesperación. Isabela dijo que escuchó conversaciones sospechosas y vio mensajes en el celular de su madre, pero que no quería separar a la familia. Laura, la mayor, fue directa. Pensé que lo sabías, papá, pero fingías que no querías verlo. Eso me destruyó. Saber que mi propia hija creía que yo era tan ciega o débil como para ignorar algo tan grave. Y, lo peor, durante años compartieron este secreto, como si fuera una verdad paralela dentro del hogar. El dolor de saber de la traición fue una cosa. Pero su traición, eso fue diferente. Porque los crié con amor, con sacrificio, dando todo lo que tenía. Estuve presente, pagué la escuela privada, la universidad, el programa de intercambio, el mejor plan de salud, todo. Nunca dejo que falte nada. Trabajé hasta el agotamiento para garantizarles lo mejor. Y al final, decidieron proteger a su madre infiel en lugar de decírmelo. Eligieron el silencio. El secreto. La complicidad. Desde entonces nunca volví a ver la casa de la misma manera. Empecé a verlo todo como una fachada. Una escena de telenovela que poco a poco se iba desmoronando. Me sentí como el idiota de la familia. El hombre que se aferró a todo mientras era engañado. El proveedor útil pero emocionalmente desechable. Y aunque se hubieran arrepentido, aunque hubieran llorado en mis brazos, el daño ya estaba hecho. ¿Conoces ese tipo de padre que no escatima esfuerzos? Ese era yo. No porque alguien me lo pidió, sino porque quise hacerlo. Crecí viendo a mi padre trabajar duro en un taller mecánico y regresando cada día con olor a aceite y con los dedos llenos de callos. Me prometí a mí mismo que lo haría de manera diferente. Lo logré. Creé una empresa desde cero, sin socios, sin inversionistas ángeles, sin favores. Fui a pelear. Me desperté antes que el sol durante años, sacrificando vacaciones, viajes e incluso cumpleaños. Todo en nombre del futuro de mis hijas. De ellos. Recuerdo la cara de Laura cuando entró a la universidad. Sobre el llanto de Isabela al abordar el programa de intercambio. Los ojos brillantes de Manu cuando recibió su primer teléfono celular. Cada uno de estos logros fue el resultado de mi sudor. Y todo lo hice con gusto. Nunca te lo tiré en cara. Nunca pedí gratitud. Pero ahora, sentado en esta misma oficina donde firmé tantos contratos, donde planifiqué el crecimiento de una empresa que ahora emplea a casi 5.000 personas,
solo puedo sentir un agujero en el pecho. Porque todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, no significaba nada en el momento en el que más necesitaba protección. Es difícil explicar lo que es sentirse traicionado por la persona que criaste. No es solo tristeza. Es un vacío que corroe. Una sensación de haber sido utilizado. Yo era el hombre que garantizaba techo, comida, escuela, auto, seguro médico, viajes, y al final, fui tratado como alguien desechable, engañado, silenciado. Mis hijas, las mismas que llevaba sobre mis hombros en el parque, las que dormían en mi pecho cuando tenían miedo a los truenos, eligieron vivir una mentira. Y lo peor, con una naturalidad aterradora. No hubo una sola nota, ningún intento anónimo de advertirme. Nada. Empecé a preguntarme cómo habría sido mi vida si hubiera elegido otro camino. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido uno de esos padres ausentes, fríos y distantes? ¿Eso hubiera cambiado algo? ¿O fui demasiado amable? La ira que creció dentro de mí era silenciosa y fría. Ya no se trataba de aquella rebelión impulsiva. Era algo más denso, más cruel. Fue la constatación de que, aunque era el fundamento de la familia, era invisible como hombre, como persona, como marido, como padre. Creo que ese fue el punto más cruel de todos. Porque incluso puedes aceptar que un matrimonio termine. Pero cuando se da cuenta de que su historia como padre se construyó sobre un teatro, entonces las cosas cambian. Comencé a perder el gusto por la empresa en sí, lo que solía hacerme sentir orgulloso. Ya no podía caminar por los pasillos con el mismo brillo. Sentí que todo ese éxito era una mentira, que todo lo que había construido en realidad no tenía ninguna base. Era solo una fachada. Un castillo hecho de humo. Fue en este agujero existencial donde empezó a surgir una idea. Una fantasía insistente. Desaparecer. Déjalo todo atrás. Tal vez, solo tal vez, aún podría encontrar algo de paz donde nadie me conociera. Tal vez, en algún lugar lejano, podría dejar de ser el idiota que financió una obra durante más de 2 décadas. La idea comenzó como una fantasía tonta. Un pensamiento que me invadió en los minutos previos a dormir. ¿Qué pasaría si simplemente desapareciera? ¿Dejar todo atrás? ¿Cerrar mis cuentas, vender mis posesiones y dirigirme a algún pueblo olvidado en la costa mexicana? Imaginé la escena en detalle. Yo caminando descalzo sobre la arena, sin afeitar, sin teléfono, sin correos, sin pasado. Solo el sonido del mar y el olor a pescado asado en la brisa. Por primera vez en meses, ese pensamiento me hizo sonreír, aunque fuera una sonrisa cansada. Cada mañana, la fantasía tomaba más forma. Comencé a investigar pequeños pueblos de México. San Blas, Bacalar, Isla Holbox. Ciudades que no significaban nada para mí, y por eso mismo me parecían perfectas. La idea de desaparecer se convirtió en un consuelo, casi una oración. No se trataba simplemente de huir, se trataba de liberarme de la identidad que me estaba destruyendo. Ya no era Carlos el empresario, Carlos el hombre de familia, Carlos el marido de Julieta. Yo solo era un hombre destrozado. Un hombre que necesitaba desaparecer para no volverse loco. Hablé con mi abogado. Dijo que quería viajar por tiempo indefinido. Me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y preocupación. Dijo que, legalmente, eso sería un riesgo. Tienes demasiados activos. Acciones. Pasivos legales. No puedes desaparecer sin más. Me habló de los posibles bloqueos, la inestabilidad que esto ocasionaría en la empresa, los efectos en los impuestos e incluso las implicaciones en el proceso de divorcio. Pero la verdad es que apenas escuché la mitad. Porque todo eso ya no tenía sentido para mí. El dinero, las posesiones, las propiedades, nada de eso me importaba ya. Era como tener una bolsa de oro dentro de una casa en llamas. Yo quería paz. Solo eso. Comencé a sentirme sofocado incluso por los objetos que me rodeaban. El coche de lujo, la casa grande, el traje a medida. Todo era un recordatorio del personaje que me obligaron a vivir. Y cuanto más pensaba en esa idea, más distante me sentía de la gente. Incluso de las hijas. Intentaron acercarse. Pero allí había algo roto que quizá nunca pudiera arreglarse. Comencé a llevar un pasaporte en el cajón de mi oficina. Por si acaso, me dije. Pero sabía que me estaba preparando. Comencé a cancelar citas y a evitar reuniones.
Me convertí en una sombra en mi propia empresa. Solo no me fui definitivamente por una razón, Manu. Ella, todavía conmocionada, comenzó a dormir en la habitación de al lado. Estaba frágil y asustada. Y aunque mi alma ya estaba a kilómetros de distancia, había algo dentro de mí que no podía soltarla. El escape seguía llamándome. Como un susurro constante. Solo necesitaba organizar algunas cosas, asegurarme de que Manu estuviera a salvo, y luego me iría. Lejos de todo. Lejos de todos. Por primera vez en mucho tiempo, había una llama ardiendo dentro de mí. Y ella dijo, Carlos, aún puedes empezar de nuevo. Pero primero tendrás que quemarlo todo. Incluso con todo lo que había pasado, había una parte de mí que todavía quería entender. Conozca la razón del silencio. Saber por qué ellas, mis niñas, decidieron dejarme en la oscuridad durante tanto tiempo. Empecé con Manu. Ella era la más joven, pero también la más cercana a mí. La llamé para hablar un sábado por la mañana. Preparé un poco de café, y traté de mantener un tono tranquilo. Pero en el momento en que le pregunté si había mentido para protegerme o para proteger a su madre, lloró. Un grito de alguien que lleva demasiado peso sobre sus hombros. Entre sollozos, repetía que no quería verme sufrir. Que tenía miedo. Que Julieta había prometido que sería solo una vez y que no volvería a suceder. Eso ella lo creyó. Y luego, cuando se dio cuenta de que el romance continuaba, sintió vergüenza. Él dijo que no sabía cómo decírmelo, que creía que yo ya lo sabía y que fingía por orgullo. Él me abrazó. Pidió perdón tantas veces que perdí la cuenta. Fue un momento confuso. Porque por más que me dolía el corazón, yo todavía la amaba. Como si amar a alguien y sentirse profundamente decepcionado pudieran coexistir en el mismo espacio. Luego hablé con Isabela. Al principio se mostró más resistente, quizá por vergüenza. Trató de justificarse, trató de defenderse. Dijo que no estaba seguro, que solo sospechaba. Pero cuando le mencioné los mensajes que ella misma compartió con Manu, rompió a llorar. Ella admitió que se sentía dividida, que pensaba que estaba protegiendo a su familia, evitando una tragedia mayor. Pensé que si lo sabíamos, todo terminaría, dijo. Y ella tenía razón. Pero eso no hizo que la omisión fuera menos dolorosa. Laura fue la última. El más antiguo. Esperaba de ella una actitud más madura y más consciente. Y en cierto sentido, lo hizo. No intentaste justificarte. Él dijo que lo sabía. ¿Qué viste? ¿Quién entendió lo que estaba pasando y decidió no involucrarse? Fue cobardía, papá. Lo sé. Pero no supe cómo afrontarlo. Esa frase se quedó estancada en mi cabeza. Porque eso lo resumió todo, no sabían cómo afrontarlo. Y en lugar de buscarme, se escondieron en silencio. Me dejaron hundirme en una realidad que todos sabían que era mentira, excepto yo. Miré a cada uno de ellos con un cansancio que ya no podía ocultar. Dijo que todavía los amaba. Que esto no cambiaría. Pero lo dejé claro, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Confiar en ellos ahora requeriría algo que no tenía. Al menos, no en ese momento. Me prometieron que querían reconstruir todo. Que harían cualquier cosa. Pero en ese momento de la historia, las palabras ya no tenían el mismo peso. Lo oí, pero no lo sentí. Era como si todo pasara por un filtro emocional que bloqueaba cualquier intento de reconexión real. La verdad es que ese enfrentamiento me afectó de manera profunda. Ver a mis hijas allí, rotas, arrepentidas, pidiendo perdón, al mismo tiempo que yo me sentía traicionada, utilizada y engañada. Fue una paradoja. Los amé con todo mi ser. Pero también me hicieron daño. ¿Cómo se reconstruye algo cuando los cimientos se han roto? ¿Cómo confiar en alguien que te ha cegado durante años? No hubo respuesta en ese momento. Pero una cosa era segura, la normalidad estaba muerta. Y lo que vendría después sería otra cosa. Julieta no lo vio venir. Después de todo lo que descubrí, la traición, el romance con el chico, el silencio de las chicas, la decisión de divorciarme fue como un último vestigio de dignidad. Mi abogado se encargó de todo de forma confidencial. El día que le entregaron los papeles, ella se quedó congelada. Estábamos sentados en la sala de estar. Abrió el sobre, lo leyó rápidamente y luego comenzó a reír. Una risa nerviosa y torpe que pronto se convirtió en lágrimas.
Fue la primera vez en mucho tiempo que pareció realmente sorprendida. Como si hubiera creído hasta el final que nunca tendría el coraje. Al principio hizo lo esperado, lloró, se disculpó, juró que me amaba, que había sido un error, un desliz, un momento de necesidad. Intentó manipularme con recuerdos del pasado, hablando de niñas, de las noches difíciles que enfrentamos juntos. Pero ya había escuchado demasiadas excusas. Respondí con silencio. Cuando se dio cuenta de que no tendría mi perdón, su tono cambió. Y entonces apareció su verdadero rostro, el rostro que solo aparece cuando pierde el control de la narrativa. Él empezó a gritar. Me acusó de cobardía, dijo que estaba destruyendo la familia por orgullo. Luego empezó a hacer amenazas. Dijo que iría a la prensa, que le diría a todo el mundo que yo era abusiva, que tenía vídeos, que podía arruinar mi reputación. Incluso habló de ir a la empresa y difundir mentiras entre mis empleados, diciendo que usaba dinero de la empresa para pagar prostitutas, que me cancelarían en semanas. Fue una tormenta de palabras sucias y venenosas. Todo para intentar doblegarme a través del miedo. Pero ya no era el Carlos que solía ser. Me levanté, fui al estante, agarré mi celular y mostré que estaba grabando. Desde el momento en que se entregaron los papeles. Ella se puso pálida. Ella empezó a enredarse con las palabras, tratando de retractarse, diciendo que no hablaba en serio, que era la desesperación la que hablaba por ella. Pero ya era demasiado tarde. Le mostré todo a mi abogado al día siguiente. Inmediatamente presentó una orden de protección e inició una demanda por intento de chantaje y difamación. Por primera vez, Julieta iba a enfrentar consecuencias reales. Lo que más me impresionó fue lo rápido que se cayó la máscara. Julieta, esa mujer que durante 2 décadas fingió ser racional, fuerte, reflexiva, se reveló mezquina, cruel, desesperada por el control. Ella no lloró de arrepentimiento. Estaba llorando porque estaba perdiendo poder. La comodidad. La seguridad de tener un marido que la apoyara en todo mientras ella hacía lo que quería, con quien quería. Ahora tendría que lidiar con la exposición. Con vergüenza. Y con el peso de las propias decisiones. Después de eso, evitamos cualquier tipo de contacto directo. Todo empezó a ser mediado por abogados. El proceso de divorcio estaba en curso y yo estaba decidido a asegurarme de que ella no destruyera nada más, ni mi asunto ni mi cordura. Pero incluso entonces, sabía que aún no había terminado. Porque Julieta no era del tipo que aceptaba perder en silencio. Y todavía tenía que proteger a alguien que era mucho más vulnerable que yo. Después del arrebato de Julieta, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Manu, la más pequeña, empezó a evitar incluso cruzarse con su madre en los pasillos. Era visible, caminaba encorvada, tranquila, ansiosa. Empezó a dormir con la puerta cerrada, con auriculares todo el tiempo y dejó de comer adecuadamente. Una noche, me llamó a su habitación y me dijo, con lágrimas en los ojos, que ya no quería vivir allí. Quien ya no soportaba el ambiente, los gritos, las miradas hirientes de su madre. Y me preguntó, «Padre, ¿me llevarás contigo?» Fue una de las decisiones más rápidas que tomé. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones en el centro, cerca del colegio preparatorio donde ella estudiaba. Nada lujoso, pero era un espacio tranquilo. En los primeros días lloró mucho. Tenía miedo de que Julieta hiciera alguna locura, miedo de ser juzgada por sus hermanas, miedo de haber traicionado a su propia madre al quedarse a mi lado. Pero poco a poco, con silencio, comida caliente y seguridad, comenzó a respirar. Empezó a dormir mejor. Riendo de nuevo, aunque tímidamente. Fue como ver una flor marchita intentando florecer en pleno invierno. Contraté a un psicólogo que se especializa en trauma familiar. Manu aceptó hacer las sesiones. Al principio fue difícil. Se sentía culpable por todo, por ver la traición, por no decírmelo, por quedarse a mi lado. Pero la terapeuta me explicó algo que me conmovió profundamente. Está intentando ser hija de 2 mundos que se han derrumbado al mismo tiempo. Eso destrozaría a cualquier adolescente. Fue allí donde comprendí el tamaño de la herida que Julieta había dejado no solo en mí, sino también en ella. Nos convertimos en un dúo silencioso. Desayunamos juntos, a veces en silencio. Almorzando el sábado, viendo una serie en la tele. Poco a poco fui rescatando a la hija que creía haber perdido. Me agradeció por cosas simples. Por dejar una luz encendida en el pasillo, por comprarle un bocadillo de bacalao a última hora de la tarde,
por recordar comprarle su helado favorito. Y yo también lo agradecería. Porque ella se quedó. Por darme una razón para no desaparecer para siempre. Por recordarme que a pesar de todo, todavía había algo por salvar. Julieta, por supuesto, estaba furiosa. Ella envió mensajes diciendo que yo estaba secuestrando a su hija, que me iba a demandar por alienación parental. Pero el abogado se encargó de todo. No había base legal. Manu tenía 18 años, estaba lúcida y dejó claro en su declaración que quería vivir conmigo por voluntad propia. Julieta perdió el control una vez más, y eso la hizo aún más peligrosa. Pero mantuve mi distancia. La atención ahora se centraba en Manu. Y asegúrese de que pueda ingresar a la universidad en paz. Ella fue quien me hizo posponer mis planes de desaparecer. ¿Cómo podría dejarla? Ella era frágil, reconstruyendo todo. No podía abandonarla en medio del caos. Decidí, solo me iría cuando ella estuviera segura, firme y lista. Cuando podía caminar sola, sin miedo. Hasta entonces, yo sería su puerto. Y quién sabe, quizás también reconstruya un poco de mí mismo en el proceso. Julieta intentó todo para darle la vuelta al partido. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, comenzó a llamar a sus familiares. A mi suegra, a mi cuñado, incluso a un primo lejano que apenas nos hablaba. Ella dijo que yo estaba asustado, que me había convertido en un hombre agresivo, que quería robarle a su hija. Pero el plan fracasó. Porque poco a poco la verdad empezó a filtrarse. La historia con Rafael, las amenazas grabadas, la demanda por difamación. Y en medio de todo esto, llegó el peor golpe para ella. La propia empresa la despidió temporalmente, alegando comportamiento poco ético. Fueron unos meses largos. Durante este tiempo, Julieta se convirtió en una figura amargada y aislada. Intentó darle un giro a la historia, pero ya nadie le creyó. Los amigos se mudaron. Su reputación en la empresa se derrumbó y la demanda que presentó mi abogado avanzó rápidamente. Se aceptaron cargos formales de chantaje emocional e intento de difamación. Esto tuvo consecuencias directas: congelación de activos, investigación interna dentro de la empresa, pérdida de credibilidad profesional. Ella, que siempre se jactó de ser una mujer fuerte y respetada, se convirtió en objeto de susurros en los pasillos. Mientras tanto, Manu comenzó a florecer. Poco a poco volvió a su rutina, empezó a reír más a menudo y empezó a estudiar con verdadera concentración. Empezó a hacer planes para la universidad. Dijo que quería estudiar psicología, tal vez para ayudar a personas como ella. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo sin amargura. Empezamos a salir a almorzar los domingos. Hicimos un viaje corto a Paraty. Fue simple, pero era real. Era verdad. Un nuevo comienzo, silencioso pero lleno de significado. Las otras dos hijas también buscaron acercarse. Les tomó tiempo. Aún quedaban heridas abiertas. Pero poco a poco, con conversaciones honestas, lágrimas y silencio, logramos construir algunos puentes. Ya no es como solía ser, y puede que nunca vuelva a serlo. Pero hay respeto, arrepentimiento, un deseo mutuo de no dejar que todo muera. Lo dejé claro, el amor permanece, pero la confianza ahora se gana poco a poco. Sobre mi idea de desaparecer, sigue viva. Pero ahora hay una fecha. Me hice una promesa a mí misma: cuando Manu termine el instituto y vaya a la universidad, me tomaré un año sabático. Terminaré temporalmente mi participación activa en la empresa, delegaré responsabilidades y me iré. Quiero cruzar México de punta a punta. En coche, en barco, en autobús, lo que sea. Quiero perderme, quiero encontrarme a mí mismo de nuevo. Sin teléfono celular. Sin reloj. Solo con una mochila a la espalda y la certeza de que dejé todo en orden. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una vida entera desmantelada ante mis ojos. Pero también veo a un hombre que, en pedazos, comenzó a reconstruirse. Julieta lo perdió todo porque eligió el camino más sucio. Perdí mucho: tiempo, paz, ilusiones. Pero gané algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: libertad. Quizás al final esto fue lo peor y lo mejor que me pasó en la vida. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas.
Nos vemos la próxima vez.